en la que estamos explorando programas de apoyo a la I+D+I, la sesión de mañana es diferente porque es cómo de verdad abordar esos programas, ¿no? Entonces, bueno, estamos, a ver, navegando este mapa. En realidad lo que estamos haciendo es ver las distintas islas en el mapa del tesoro. Hemos visto lo que son las islas europeas, bueno, puras o más directamente relacionadas con la I+D+I, esa franja verde que estáis ahí viendo. Hemos visto cada una de estas piezas del puzzle, islas del tesoro, ¿vale? Menos esta, que es la que vamos a ver hoy, eso que hay dentro de Innovative SMEs, que en realidad es un marco de proyectos que se llama Eureka y en concreto dentro de Eureka uno que se llama Eurostars. Bueno, la sesión de hoy va a ser más ligera porque las piezas más grandes ya las hemos visto en las sesiones anteriores, ¿vale? Nos queda una pieza en el puzzle. Entonces, Eureka Eurostars, ¿qué es? Pues os he puesto aquí una ficha descriptiva, un resumen ejecutivo de lo que podéis leer en este enlace que veis aquí. Es un resumen ejecutivo en el sentido de que primero es un resumen y segundo es ejecutivo porque tiene toda la información que yo puedo necesitar para tomar una decisión de si quiero ir, no quiero ir y si sí quiero ir, lo tengo todo preparado o qué me falta por construir. Para eso sirve este resumen ejecutivo, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitamos saber es qué es lo que busca Eurostars, qué es lo que busca este programa. El objetivo es desarrollar producto, ese es el objetivo. Es decir, de TRL4 a TRL5, 6. Se mueve en ese rango. Es un rango muy concreto de desarrollo de producto, ¿vale? TRL4, parto de una cosa que ya sé que funciona y se trata de convertirlo en un producto concreto. Por ejemplo, parto de la máquina de rayo X, lo quiero convertir en una primera máquina de diagnóstico reumatológico, ¿vale? Y bueno, lo voy a llevar a TRL5 a tener ese primer prototipo ya no de rayos X, sino de máquina de diagnóstico y quizá lo he empezado a testar un poquito. Se mueve ahí en un rango concreto de TRLs. ¿Por qué rango concreto de TRLs? Pues porque se trata de proyectos de 2 años de duración máxima. A veces es 1 año y medio, 1, ahí ya lo modulamos nosotros, pero nunca más de 2 años. Y 1,5 millones de euros total de financiación para el proyecto. Entonces, son proyectos muy concretos, muy enfocados en el desarrollo de un producto que sea innovador, obviamente, no se trata de reinventar la rueda y que tenga una base tecnológica. Proyectos que están en ese tramo final del Valle de la Muerte, si vamos usando la jerga que hemos ido aprendiendo estos días. Estos proyectos deben perseguir un avance tecnológico, suponer un avance sobre el estado del arte, porque lo voy a llevar de TRL4 a TRL5-6, ¿vale? Y además suponer en parte un reto comercial, es decir, no es algo que yo pueda vender, según lo tenga, ¡pum!, me lo van a quitar de las estanterías. Hay cierto reto comercial y que el programa público me ayude a superar esos 2 retos me va a permitir dar un salto importante. O sea, para mí es importante el proyecto, tiene que ser que se vea medio importante para la empresa, ¿vale? Se trata de ayudar a las empresas, es un programa de empresas, ¿vale? Fijaros que la pieza se llama Innovative SMEs, en concreto no solo empresas, sino Small and Medium Enterprises, pymes, es un programa de pymes, que puedan desarrollar proyectos en cooperación transnacional. No lo vamos a hacer solos, ¿vale? En cualquier área tecnológica es un programa bottom-up. Somos nosotros los aplicantes los que decidimos en qué queremos estar invirtiendo, en qué productos queremos desarrollar. El programa no marca ningún tipo de temática y, claro, tiene que ser algo que de verdad tenga una orientación a mercado. Fijaros que aquí ya no está hablando de que haya un mercado, de que haya un producto que yo voy a poder vender, que es innovador y que me va a ayudar y que me es importante para mí. Pero no habla para nada de disruptivo, de cambio de paradigma, de market creating, de deep tech, de alto crecimiento. Todas el EIC están
tan potenciadas, aquí no, ¿vale? Ni tiene que ser disruptivo, no tiene que ser disruptivo, tiene que ser innovador. No tiene que ser un market creating, tiene que tener un market, tiene que tener un mercado, pero no tiene que ser abrir brecha en algo completamente nuevo. Tiene que ser importante para la empresa, pero no se trata de convertir a la pyme, no necesariamente se trata de convertir a la pyme en un gigante en 10 años, ¿vale? Todo eso está mucho más relajado. Y además parte de TRL un poquito menor, 4 en vez de, bueno, un poquito menor, 4 en vez de 6. Se trata de cubrir ese tramo previo. Todos, y por lo tanto, la relación entre Eurostars y Accelerator es primero que el Eurostars viene delante, el Accelerator viene después, y puede haber Eurostars susceptibles de convertirse en Accelerator, pero habrá muchos Eurostars que no sean susceptibles de convertirse en Accelerator, porque siendo productos innovadores importantes para ciertas pymes, no son cosas disruptivas capaces de convertirse en gigantes en 10 años. Ahora veremos un ejemplo. Y por eso, si os fijáis, no hay flechita naranja. Sí lo hay desde el ERC, sí lo hay desde el EIT, pero no lo hay desde Eurostars hacia el Accelerator, porque ese canal no tiene por qué ocurrir, ni muchísimo menos. ¿Vale? Ahora veremos un ejemplo. Está dirigido a pymes intensivas en I+D. ¿Por qué? Porque se supone que ellas han llegado hasta TRL4 con algo, han hecho solas o acompañadas, pero han participado de recorrer todo esta parte de la escala y por lo tanto es una pyme intensiva en I+D. Y lo tiene que demostrar, demostrando que al menos el 10% de sus beneficios son invertidos en I+D o que tiene 5 empleados en tiempo completo dedicados a tareas de I+D. Va a tener que explicar por qué es una pyme intensiva en I+D. Y además, no de cualquier país. Acordaros de que esto es un azul-verde, es decir, public partnership. Es decir, parte del dinero está viniendo de Horizonte Europa, que es el azul oscuro, parte del dinero viene de aportaciones extraordinarias de los países. ¿Vale? Y eso quiere decir que solo los países que están haciendo esas aportaciones pueden participar de Eurostars. España lleva 15 o 20 años haciendo esas aportaciones, o sea que en ese sentido no hay ningún problema. Pero ahora, los socios que la pyme española va a tener que buscar van a tener que ser de los países elegibles. Ahora vemos un poquito más ese detalle, ¿vale? Nos van a cubrir, pues como siempre, costes de personal, de instrumental y equipos, de investigación contractual, si voy a tener que subcontratar a alguien para que me haga alguna cosita especial, si voy a tener que comprar alguna patente, por ejemplo, materiales, ese tipo, costes de auditoría, costes indirectos en forma de porcentaje, como siempre, ¿vale? Y en principio, y quizá algún coste de viaje, aunque limitan bastante eso. Son proyectos de máximo 1,5 millones. Mínimo no establecen ningún mínimo, pero por debajo de 800.000 no se va a ver como que es en la práctica, en la teoría no hay un límite mínimo, pero en la práctica va a ser difícil argumentar que eso puede ser un proyecto para desarrollar de verdad un producto innovador, pasar de TRL4 a 5 o 6. Bueno, yo he llegado a ver proyectos de 0,6, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Suele haber 2 convocatorias Eurostars al año. Una en marzo, que ya ha sido el 13 de marzo, y otra en septiembre-octubre, ¿vale? Esa, a día de hoy, todavía no está anunciada y estamos a 12 de junio, ¿vale? Es muy raro que a 12 de junio no esté anunciado el punto de corte de septiembre. Y yo me empecé a temer que es que no iba a haber, porque hay países, como por ejemplo España, que está teniendo problemas presupuestarios. Ahora os cuento eso en detalle. Pero bueno, CEIM, por ejemplo, la Confederación de Empresarios de Madrid, me decía ayer que a ellos les habían dicho que sí que la iba a haber. Bueno, estamos todos preguntando a ver qué pasa con el punto de corte de septiembre-octubre, porque desde hace 10 o 15 o 20 años ha habido siempre 2 puntos de corte, marzo, febrero-marzo, septiembre-octubre, febrero-marzo, septiembre-octubre, y este es el primer año que a mediados de junio todavía no sabemos nada del punto de corte de septiembre-octubre, no sé muy bien qué pasará.
Nadie ha dicho oficialmente que no lo vaya a haber, pero estamos pendientes de ver si nos confirman la fecha o qué pasa con eso, ¿vale? Bueno, son proyectos en consorcio, o sea, no nos dejan ir solos, ¿vale? Pero son consorcios muy pequeños para no meter demasiada gente a ponerse de acuerdo y eso ya se sabe que crea barreras no a la I más D, pero sí a la innovación. Y como este es un este es un programa tirando hacia la innovación, limitan el número de entidades en ese consorcio. Mínimo dos entidades de dos países diferentes. Y muchas veces eso es lo que son, dos socios de dos países diferentes. ¿Vale? A veces son tres, como mucho cuatro. Es muy raro ver. No es no hay una. En la práctica te dicen mínimo dos, nunca te dicen el máximo, ¿vale? Pero en la teoría, perdón, te dicen mínimo dos, en teoría máximo no te dicen, pero en la práctica es muy raro ver Eurostars de más de cuatro socios. Alguno hay, pero es muy raro. Lo normal son tres. Diría que el average son tres. A veces son dos, a veces son cuatro. ¿De qué depende eso? Del país con el que nos juntemos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al ser una cosa europeo nacional, tiene las dos vertientes. Europa marca algunas cosas, pero el resto lo deja a cada país a decidir. Por ejemplo, Europa marca las convocatorias. Europa marca que mínimo dos países. Y Europa marca que tienen que ser de TRL 4 a 5 o 6. Y Europa marca que sea subvención a fondo perdido, no otro tipo de financiación, porque si no, en España seguro que el CDTI se iría hacia el préstamo. No lo está haciendo porque no le dejan. Es Europa la que está diciendo esto tiene que ser subvención a fondo perdido. Y más o menos hasta ahí puede leer. Y el resto lo dicen los países. Entonces, España, por ejemplo, dice, yo solo voy a financiar a las pymes intensivas en I+D. Solo me interesa este perfil. Ya sea el coordinador, el líder del proyecto o sea participante, ese es el participante que a mí me interesa financiar. El resto pueden participar, universidades pueden participar, centros tecnológicos, otro tipo de grandes empresas o fundaciones, asociaciones, pueden participar como subcontratistas de la pyme intensiva en I+D. ¿Vale? Pero hay otros países que no dicen eso, que financian otro tipo de entidades. Por ejemplo, hay países que financian a las universidades o centros tecnológicos directamente, como beneficiarias. ¿Vale? Lo que son, y dentro de ese grupo de países, en el que no está España, dentro de ese grupo de países dicen, hay dos subgrupos. Un subgrupo que dice, yo financio a las universidades, ya está, estas son las condiciones. Y entonces, con esos países se puede crear una pareja pyme española, universidad no europea, y van juntas en una pareja. Pero hay otros países que dicen, yo financio a la universidad como beneficiaria siempre y cuando en el consorcio haya una pyme de mi país. Y entonces es cuando entramos en los tríos. Hay una pyme española y una universidad, por ejemplo, alemana, junto a una pyme alemana. Y ese es el consorcio de tres. Entonces, por ese tipo de razones, por el que a veces van tres o cuatro. ¿Vale? Pero siempre el líder tiene que ser la pyme, tiene que haber por lo menos una pyme intensiva en I+D, y si solo hay una, esa tiene que ser el líder, ¿vale? En el caso de España, además, es que es lo único que financia como beneficiario. Otra cosa es que esa pyme, por ejemplo, para llegar a esa TRL4, haya estado trabajando con una universidad que haya generado una patente y que la pyme es quien lo va a explotar, y entonces en el proyecto, para pasar de TRL4 a TRL5-6, quiera subcontratar a la universidad porque van a necesitar su know-how y sus capacidades científico-técnicas para esa maduración tecnológica. ¿Vale? E incluso parte del coste de licencia de patentes se puede incluir como coste de proyecto para pagar a la universidad esa parte, ¿vale? Pero nunca como beneficiarios. Ahora, ¿cómo se tramita esto? Se tramita primero a la Secretaría Eureka, es decir, se envía lo primero a Eureka, a Europa, en el plazo que nos diga, ¿vale?
con una solicitud en común entre los participantes, ya sean 2, 3 o 4, todos juntos se escribe la propuesta en común y se envía a la Comisión Europea. Y es la Comisión Europea la que evalúa y decide qué proyectos son financiables. Si a nivel europeo te financian, entonces te eligen. Cada socio debe ir a su entidad, a su agencia nacional Eurostars, a pedirle su parte. Imaginaros que soy yo como pyme española y luego una pyme alemana. Nos presentamos los dos juntos, nos dicen que sí, y entonces la pyme alemana se va a su agencia nacional a pedirle, imaginaros que somos un proyecto de 1.000.000 euros, la pyme alemana tiene 400.000 y yo tengo 600.000 porque soy la coordinadora, la líder, ¿vale? Bueno, pues la pyme alemana se tendrá que ir a su agencia alemana a pedirle sus 400.000 y yo me tendré que ir a nuestra agencia, que es el CERETI, a pedirle mis 600.000. Y en la forma de pedirle a la Agencia Nacional esa parte la marca cada país. Hay países que en cuanto Europa dice que sí, ¡boom!, activan el proceso y ya está, ¿vale? Mientras que hay países que no, que hay que hacer un proceso formal de solicitud, como es el caso de España. Es decir, una vez nos han dicho que sí a nivel europeo, el CEDETI abre una convocatoria específica para que los socios españoles de los Eurostars seleccionados se presenten pidiendo su parte. Presentan una memoria que es muy parecida al Eurostars, alterada, colocada de una manera diferente, porque el CEDETI lo quiere colocada de una manera diferente, pero al final el proyecto es el mismo, con lo cual los contenidos son los mismos, traducidos al castellano. O sea, hay que hacer un poco de trabajo documental para preparar la solicitud y se le presenta la solicitud de nuestra parte. Mientras que el socio alemán va por su parte, como le corresponda. Esto es importante porque dado que no todos los países llevan el mismo proceso, no todos los países llevan el mismo calendario y a veces se crean desfases entre cuándo puede empezar un socio y cuándo puede empezar el otro, ¿vale? Y eso hay que tenerlo, bueno, pues el consorcio, bueno, como somos 2 o 3, no somos muchos, no debería ser difícil, pero nos tenemos que poner de acuerdo y coordinar y gestionar esa situación. Si el desfase es muy corto, no pasa nada, pues uno va empezando y el otro empieza un poquito después, o vamos empezando los dos, aunque yo vaya a recibir la financiación un poquito más tarde, no pasa nada. Pero a veces el desfase de forma extraordinaria, bueno, ha sido muy largo, nos ha ocurrido de un proyecto que tuvo un desfase entre socios de un año, año y pico. Es verdad que solo nos ha ocurrido una vez a lo largo de los años, pero claro, un desfase de un año, año y pico ya es un desfase difícil de gestionar, ¿vale? Bueno, en ese caso maravilloso, nuestro socio era sueco. Y el socio sueco dijo, bueno, pues mira, de mi prefinanciación, comparto mi prefinanciación con la pyme española, ¿vale? Me han dado 500.000 de prefinanciación, bueno, pues le paso 100.000 para que la pyme española pueda empezar y ya cuando la pyme española reciba su financiación, que me devuelva mis 100.000 y seguimos tirando los dos. O sea, comparto lo que me han dado previo para que podamos arrancar los dos sin tanto desfase, porque es que si no, yo llega un momento en que no puedo seguir porque tú no has empezado, ¿vale? Bueno, en ese caso fue maravilloso, claro, pero eso es eh, algo que hay que ver en cada caso, qué es lo que se puede hacer para solventar ese tipo de situaciones, que en cualquier caso son extraordinarias. Lo normal es que no haya tanto desfase, aunque lo normal es que algo de desfase sí que haya, ¿vale? Y luego otra cosa que puede pasar, el gran riesgo que puede pasar, bueno, la intensidad de la ayuda también la fija cada país. La Comisión dice tiene que ser subvención, pero no dice de cuánto. En el caso de España, es una subvención a fondo perdido de entre el 50 y 60% de los costes del socio español, ¿vale? De entre el 50 y 60%. O sea, si yo tengo 600.000 en el presupuesto, pues yo le pido al CEDETI entre 300 y 400.000 de subvención a fondo perdido. El resto van a tener que ser gastos que no me cobre la subvención, que no me cubre la subvención, que los financio yo con mis propios medios. Y eso es importante, porque el CEDETI va a mirar que la empresa le parece que tiene solvencia como para cubrir entre el 40 y 50% de los costes sin subvención. Es decir, que si yo soy una empresa que nunca ha facturado nada
pues no me van a dar el proyecto, ¿vale? Pida lo que pida, porque si pido 100.000, que sería casi imposible, ¿de dónde saco los otros 50.000 si no estoy facturando nada? Vale, dices, tengo un capital social de 300.000. Ah, bueno, vale, has conseguido inversión por valor de 300.000 y solo tienes que poner 50.000. Pues venga, va. Pero van a mirar ese tipo de cuestiones, es decir, cuánto factura la empresa y si no está facturando o factura muy poco, cuánto tiene de capital, de fondos propios a golpe de inversión. Y eso lo va a comparar con cuánto pide y cuánto va a tener que poner de su bolsillo, cuánto va a tener que cubrir a pulmón propio, ¿vale? Y en base a eso va a decidir si el proyecto es realmente elegible o no. Y eso se lo va a decir a la comisión antes de que la comisión diga sí, venga, di que sí, ¿vale? Lo van a mirar primero, porque no quieren financiar proyectos que crean que no es viable que cubran el 50% de los gastos en el proyecto, de sus gastos en el proyecto. Hay también una evaluación financiera, es lo que os quiero decir, ¿vale? Y tenemos que ser conscientes de que hay también una evaluación financiera para, para que lo que solicitemos sea acorde con lo que somos capaces de defender, de cubrir nosotros mismos. Porque si no, van a tumbar la propuesta por temas financieros, no por temas técnicos. Eh, y creo recordar que desde hace un par de años el CEDETI dice entre el 50 y 60% y máximo 400.000 euros para el socio español. O sea, no solo es un porcentaje, también es una cantidad. Con lo cual, si te van a dar un máximo de 400.000 euros y eso va a ser el 50%, tu presupuesto máximo en el proyecto son 800.000, quizá 900.000, o quizá no, si te dan un poquito más, si te dan el 60%, ¿vale? Vamos a decir 800.000. Y eso va a ser importante porque otra cosa que establece la comisión es que uno de los dos países no puede tener más del 70% del total del proyecto. Tiene que ser de verdad un proyecto en cooperación. Máximo 70-30, máximo entre países. Pero ese es el máximo, ¿vale? Cuanto más te acerques a ese máximo, menos se ve que es en cooperación. Yo diría que 60-40 es más apropiado que 70-30, aunque es posible. Con lo cual, si tú ya eres el líder y no puedes tener más de 800.000 y eso va a ser entre el 60 y 65% del total, pues al otro socio ya le estás limitando lo que puede pedir. Tenemos que hacer estas cábalas, porque no puede suponer, tú no puedes acabar suponiendo más del 70% o del 65%, ¿vale? Y otros países también están, hay muchos países que establecen esos máximos de, vale, sí, tanto por ciento, pero como mucho, tanta cantidad. De hecho, 400.000 es de las más altas. Hay países que dicen, sí, yo financio la universidad, pero no más de 200.000. O yo financio la pyme, pero no más de 150.000. Y eso también es una de las razones por las que a veces se llega a 3 o 4 socios. Porque si yo soy el español y puedo optar a 400.000 y por lo tanto un presupuesto de 800.000, de 700, 800.000 y al otro socio solo le dejan pedir 200.000, pues a lo mejor me busco 2 o 3 para que entre todos sumen los 600.000 que yo necesito para poder pedir 800.000, porque es que si no, no voy a poder pedirlos porque voy a pesar más del 70% del total. ¿Vale? Eh, si os fijáis, os estoy contando dificultades que existen en el programa. La última dificultad que me queda, porque es eso, tengo que estar mirando los porcentajes de equilibrio geográfico, tengo que estar mirando mis finanzas además de la idea técnica, son barreras que tengo que tener en cuenta. Bueno, pues la última barrera que hay que tener en cuenta es que la decisión de la comisión es vinculante en cuanto a qué proyectos se financian, siempre y cuando el país tenga presupuesto. Es decir, imaginaros que en esta convocatoria de marzo nos hemos presentado 100 españoles y las 100 propuestas españolas quedan seleccionadas por la Comisión Europea. Y entonces los 100 socios españoles vamos al CEDETI a pedirle nuestra parte. Y España solo tiene presupuesto para financiar a 10 socios españoles, pues va a financiar a 10 y los otros 90 no van a tener financiación. ¿Vale? Y entonces a veces pasa, y a nosotros en este 14 de marzo nos ha pasado justo esto,
que nos dicen, sí, sois elegibles para recibir financiación. De hecho, el otro socio, que en este caso era belga, tiene financiación, pero yo, Cedeti, me he quedado sin presupuesto, así que no te puedo dar nada. Puedes, el proyecto puede seguir adelante en la medida que tú te puedas autofinanciar al 100%, ¿vale? O buscarte la vida que te financies de otra manera. Yo no puedo, pero el socio belga sí. Entonces, claro, si el socio español dice, bueno, pues yo me busco la vida, venga, va, vamos adelante, el proyecto arranca, porque ha sido aprobado. Pero si el socio español dice, yo así no puedo, me salgo, se cae el proyecto para todos, para el socio belga y para el socio español, porque ya no deja de ser elegible. ¿Vale? Entonces, nos ha pasado este año y no, bueno, y no vamos a poder resolverlo. Vamos a tener que esperar a la convocatoria de septiembre para volver a enviarlo y ver si conseguimos entrar en el cupo de presupuesto español esta segunda vez. Eh, pero hacía mucho tiempo que a España no le pasaba esto de quedarse sin fondos, hacía ya años que no le pasaba, como no sé, 6 o 7 años que no le pasaba, le ha vuelto a pasar. Hace 6 o 7 años estuvo 2 o 3 años donde le pasaba casi siempre, ¿vale? Y en esos 2 o 3 años nos volvió a pasar en otro proyecto y en ese caso el otro socio dijo, bueno, pues antes de que se me caiga el proyecto y no pueda hacer nada, comparto mi financiación contigo, porque es que si no, si no, yo me quedo sin proyecto. Y bueno, y se hizo así. Pero este caso, por ejemplo, no está ocurriendo así. Se deja caer el proyecto o se le deja en stand-by a ver si en septiembre o octubre lo volvemos a presentar y conseguimos entrar en el cupo de financiación. ¿Vale? Estas son las barreras. ¿Cuáles son las ventajas? Hombre, a ver, un proyecto con una pareja o un trío con una subvención del 50-60% hasta 400.000 euros entre TRL 4 y 6, donde yo marco la temática, es bottom-up, puede ser un proyecto para muy, muy, muy interesante para pymes intensivas en I+D, realmente muy interesante, ¿vale? Es cómodo, es fácil, no tengo las grandes dificultades de los topics, de los consorcios, de los paternariados, de los grandes proyectos de I+D. Es mucho más asequible para una pyme, muchísimo más. Y una subvención del 50-60, ostras, está muy bien, ¿vale? Bueno, pues corro la maratón. Al final es una maratón. Corro esta maratón con vallas. Es una maratón con vallas. Salto de vallas. Bueno, pues las voy haciendo porque me va a merecer la pena. Simplemente tengo que ser consciente de que hay vallas en esta y de que es una maratón para que, para que yo me plantee bien la carrera y no me caiga por el camino. ¿Vale? Pero si consigo superar la carrera, el programa mola. Tengo que superar la carrera. Y otra cosa es que estas parejas, otra ventaja que generan es que si yo me creo una barrera con una universidad, por ejemplo en Alemania, que la financian al 100%, ¿vale? O un centro tecnológico, pues hombre, de alguna manera, y esa es mi pareja, y por lo tanto soy yo como pyme la única entidad que tiene intereses comerciales, porque la universidad en principio no tiene intereses comerciales, tiene intereses técnicos, pues de alguna manera es como si a mí me estuvieran financiando mucho más, porque a mí me están dando el 50-60% para mi parte, pero además me están subvencionando al 100% a un subcontratista, de alguna manera, a alguien que desarrolla algo que a él le interesa técnicamente, pero que a mí me interesa comercialmente. Entonces puedo hacer parejas interesantes. ¿Que necesito un trío? Pues soy yo con el organismo de I+D que me puede desarrollar algo que necesito, más un usuario final que va a hacer que lo que se desarrolle quede perfecto para su caso de uso. Pues, jolín, pues eso me puede interesar también mucho. O sea, que puedo hacer consorcios muy convenientes para la pyme si lo manejo bien. ¿Vale? Y aquí os pongo lo de que la pyme tiene que poder cubrir su parte, ¿no? Y que ningún país puede superar el 75% del total del presupuesto. El proceso de solicitud es largo, porque claro, primero se lo pide Europa, en marzo, por ejemplo, Europa evalúa y entonces cada uno nos vamos al nacional y tal y cual. Al final lleva mínimo un año.
pero la tasa de éxito es considerablemente mayor que otras convocatorias similares y bueno, y da esos factores, digamos, estratégicos o esos beneficios adicionales a la pyme. Aquí pone máximo 3 años de duración. Yo la verdad que no creía que era 2 años. No recuerdo haber visto un Eurostars de más de 2 años de duración, porque tampoco el presupuesto da para mucho más. Pero bueno, eh, supongo que si hay un proyecto, por ejemplo, en biotecnología o algo así, que requieren plazos más largos, o en salud, pues a lo mejor son proyectos de 3 años. ¿Vale? Y en principio establecen que el time to market, es decir, desde que se acaba el proyecto hasta que el proyecto ese producto se empieza a vender, no debería ser de más de 2 años. Claro, como eso es más allá de la vida del proyecto, nadie lo va a mirar. No se trata de mirar a posteriori si has cumplido eso, sino de si tu propuesta convence de que eso es posible. ¿Vale? Y este es el flujo de caja. Sí que os quería poner, para correr bien esta maratón, superar las vallas y que no me caiga por el camino, me plantee bien la carrera y se acabe convirtiendo en una carrera muy bonita y muy buena para nosotros, necesito también tener en cuenta el flujo de caja, cuándo me va a llegar el dinero, porque así yo me organizo, me preparo y todo sale bien, ¿vale? Entonces, este es un escenario sobre la fecha de septiembre de 2024, pero todo va a ser más o menos igual, ¿vale? En 2024 nos presentamos a Europa y más o menos en diciembre de 2024, en 2 meses y pico, o sea, 2 meses y pico o así, 2 meses, la Comisión Europea dice, sí, este proyecto ha sido financiado, ¿vale? Entonces, el CEDETI lanza una convocatoria específica, normalmente en febrero o marzo, para los proyectos de diciembre, o sea, para los proyectos de septiembre, y luego abre otra en junio-julio para los proyectos de febrero, o sea, de febrero-marzo. Va haciendo 2 convocatorias al año, pues 4 o 5 meses por detrás de la fecha europea para que ya se haya evaluado a nivel europeo. Va haciendo eso, ¿vale? Aquí os pongo el enlace a la convocatoria que el CDT abre para esto, que antes se llamaba Interempresas Internacional y que a veces ese InnoWhy del que ha mencionado antes Gloria también ha entrado para esto. Pero tienes que tener un Eurostars aprobado por Europa antes, ¿vale? Y entonces nos presentamos en marzo a la convocatoria nacional del CEDETI y más o menos en septiembre nos dice, sí, te voy a dar tu parte, me quedan fondos, todo ok. A veces tarda menos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso que os digo, en marzo hemos presentado la propuesta, estamos a junio y CEDETI ya ha procesado todo digamos, el trámite, aunque sea para decirnos no me quedan fondos. ¿Vale? Pero bueno, como muy tarde, en septiembre, o sea, en un año, ya tendríamos confirmada la financiación por el CEDETI. ¿Y cómo nos da? Nos la confirma y yo ya arranco el proyecto con la confirmación. Ahora, ¿cuándo de verdad me llega el dinero? ¿Vale? Pues normalmente, poco más tarde de que me confirmen, todavía en el último trimestre del año siguiente, ¿no? De septiembre a octubre, me van a dar el 70% de la primera anualidad, que en realidad es el propio 2025, es la que yo ya estoy ejecutando, me van a dar el 70% de eso que yo ya estoy ejecutando, entre septiembre o octubre o diciembre, ese último trimestre del año, me van a dar el 70% al principio, y luego en marzo del año siguiente voy a justificar lo que he hecho en la primera anualidad y entonces me van a dar el 30% más el 70% del segundo año. Y así, ¿vale? Que es lo que trata de reflejar así. Voy a tener una prefinanciación más o menos en 2025 sobre un presupuesto de 600.000 del socio español, pues me dan 35.000 eh, al principio como 70%, pero que tardan un poco en tramitarse y luego aquí en marzo justifico y entonces en abril me dan la prefinanciación de 2026 más lo que me queda de 2025 y así.
¿vale? Para que os quede un poco el flujo de caja. Esto en un proyecto de 18 meses de duración, bueno, es un escenario, es para que os vaya quedando un poco el flujo de caja. Aquí os recojo los aspectos críticos de éxito, la situación financiera de la pyme, ya os he explicado por qué, un producto claramente innovador, eso es la parte de evaluación técnica, lo tiene que ver claramente innovador, que tenga una oportunidad de mercado clara, no tiene que ser la bomba, pero tiene que estar clara. Eh, Cuidado con la dotación presupuestaria de los países implicados, porque bueno, pueden caerse en este tipo de situaciones, aunque en este caso ha sido España la que lo ha provocado, el socio belga, sino el socio español, pero bueno, intentar. ¿Cómo se hace esto? Cada programa tiene un punto nacional de contacto, los National Contact Points, que os mencionaba en alguna de las sesiones previas. Y los Eurostars todavía más, todos tienen un punto nacional de contacto porque es un public-public, es un euronacional, europeo nacional, ¿vale? Y entonces la parte nacional, de hecho, siempre te dice, oye, hablad con nosotros antes de presentaros a Europa para estar seguros de que por nuestra parte todo va a estar ok eh, antes de que os presentéis a Europa, porque si no, a lo mejor Europa querría decir que sí, pero cuando nos preguntan a nosotros, nosotros vamos a decir que no, ¿vale? Entonces, siempre, 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 siempre en un Eurostars, cada socio, durante la preparación de la propuesta, se pone a hablar con el punto nacional de contacto Eurostars en su país. Siempre. Entender bien los requerimientos de su agencia nacional, que conozcan el proyecto para que cuando la comisión diga, bueno, ¿este proyecto qué te parece? Sí, 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 que diga que sí, 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 ¿vale? Eso es importante. Entonces, en esa conversación que vamos a tener con el punto nacional de contacto, por lo menos los españoles, es muy fácil preguntarles, oye, ¿cómo vais este año? ¿Creéis que vais a entrar en este tipo de problemas o no? Y los españoles por lo menos te suelen dar una respuesta sincera. Los años previos nos dijeron, no creo que haya ese tipo de problema. Este año nos advirtieron, puede que tengamos problemas. Aún así fuimos porque era lo que interesaba a la pyme. Y efectivamente hemos tenido ese problema, pero nos habían avisado. Bueno, lo vamos a volver a presentar en septiembre con pequeñas mejoras y a ver si conseguimos entrar en la bolsa de financiación, porque es un proyecto que les han dicho que sí, ha sido aprobado, es claramente un buen proyecto Eurostars. Si no lo consigue la primera, lo conseguirá la segunda, porque acordaros de que esto es el pan nuestro de cada día, el tener que presentarse más de una vez, ¿vale? Pero bueno, si en el otro país también dicen, buah, seguro que tenemos, buah, solo vamos a tener para financiar a uno, o sea, según lo que diga ese punto nacional de contacto, si es sincero y transparente, pues a lo mejor ese país no es el que más nos puede interesar, porque si España ya tiene riesgo y el otro también, pues casi seguro que va a caer por un lado o por otro. Bueno, pues tratar de equilibrar ese tipo de cosas y pensar en un proyecto que podáis empezar a hacer al cabo de un año, año y medio. O sea, no es lo que quiero hacer hoy, es lo que quiero estar haciendo dentro de 2 años, porque ya veis los plazos que mueve este programa. No tengo que pensar en lo que quiero estar haciendo hoy, porque para cuando me den el programa y yo ya lo tenga listo, ya casi tengo que haber terminado de hacer eso. Tiene que ser algo que pueda empezar dentro de un año, año y medio y que todavía corra un par de años o año y medio más. O sea, es un objetivo a 2 años. Pensar en un producto a 2 años. Y aquí os pongo un ejemplo. Esto está sacado de un Eurostars directamente. Veis que es muy diferente a lo que hemos estado viendo de proyectos de propuestas Horizonte Europa. ¿Vale? Esto es un formulario online que hay que ir rellenando todo online. No es un PDF que yo escribo, es más tipo lo que se enseñaba de Interreg. Es todo un formulario online donde yo voy rellenando, contestando un montón de preguntas, todas ellas capadas en número de caracteres. ¿Vale? Capadas en número de caracteres. Eh, Son muchas preguntas, más troceadas, más cortas. En total, al final me queda una memoria de unas 40 50 páginas, pero roto en preguntitas que tengo que ir contestando. Entonces, bueno, que sepáis que. Y todo se hace online. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Normalmente, volcar todas las preguntas a un Word e ir trabajando en un Word junto con nuestros socios, ¿vale?
usando la herramienta de conteo de caracteres del propio Word, porque eso nos permite compartir el documento, trabajar online de forma síncrona todos y está fenomenal. Cuando ya tenemos el texto cerrado es cuando lo volcamos a la aplicación. Ahora, ojo, la herramienta de conteo de caracteres de Word no es exactamente igual que la herramienta de conteo de caracteres de Eurostars, porque estas herramientas no cuentan caracteres uno a uno, sino que hacen como una especie de estimación estadística. Entonces, si el modelo que utilizan no es el mismo, te puede dar diferencia de caracteres. ¿Qué pasa? Que si tú en el Word has ajustado mucho, que muchas veces lo haces porque estás pillado de caracteres, cuando lo vuelcas a la aplicación resulta que no te cabe. A nosotros es muy frecuente, ¿vale? Entonces cabe a lo mejor una frase y media. Entonces se convierte en algo bastante lento el ir volcando, porque vas viendo en qué campos no te cabe todo y tienes que ajustar ese campo, ese texto en particular, y además son un montón de campos que tienes que ir copiando y pegando. Entonces, mínimo 3-4 horas para estar volcando todo el Word a la aplicación. No lo podemos dejar para la última media hora, porque yo he visto gente que no le ha dado tiempo a volcarlo todo y que se ha quedado sin enviar la propuesta. Mínimo 3-4 horas, idealmente un día, una mañana, ¿vale? Porque si tienes algún problema técnico, o sea, en 3-4 horas te da tiempo a cortar y pegar y ajustar lo que te toque reajustar, porque algo vas a tener que reajustar. Ya no da tiempo a problemas técnicos, ¿vale? Pues para mí, aquí no podemos hacer como en Horizonte Europa de enviar todas las veces que queramos y se quedan con la última. Solo tenemos oportunidad de enviar una vez, pero podemos ir empezando a volcar los 2 o 3 días previos, voy volcándolo todo y oye, que cambia un campo, pues voy y modifico ese campo. Pero cuidado con el volcado que lleva bastante tiempo, ¿vale? Ahora, ejemplo de proyecto. ¿Veis que esto es un proyecto para un nuevo sistema de prevención y eliminación de hielo de las catenarias de los trenes? ¿Vale? Lo que cuenta es que hoy en día, o en ese momento, vamos, la única manera de quitar, de prevenir el hielo de las catenarias, del tendido eléctrico de los trenes, es sobrevolando con aviones para rociar los cables con un producto anticongelante. Pero claro, ese producto anticongelante le cae al cable y le cae a toda la vegetación que hay alrededor. En fin, es altamente contaminante y además gastas un montón de producto tirándolo por ahí. Y de eliminación de hielo es que alguien vaya por la vía dando golpes a la catenaria para quitar el hielo. Y mientras eso se hace, no puede circular el tren. Y eso cuesta mucho dinero. Un tren que no es posible, que tiene que estar retenido en la estación. ¿Vale? Entonces ese es el why do you want to do it, la necesidad, el por qué este proyecto es importante. ¿Qué es lo que propone el proyecto? Pues el proyecto propone utilizar la propia energía, además inercial que genera el tren al pasar por la vía, se sube hacia la catenaria con un sistema de control para generar microcortocircuitos en la catenaria. Microcortocircuitos. Un cortocircuito calienta, genera calor. Si yo genero microcortocircuitos de forma controlada, puedo estar generando el calor que necesito para, según la temperatura exterior, prevenir el hielo o incluso eliminar el hielo si son pequeñas capas. Y como son microcortocircuitos, el tren no se entera, el tren sigue circulando. Y no hay ese coste brutal de tener el tren retenido en la estación, que no solo es un coste económico para la empresa de ferrocarriles, sino para el propio pasajero que no puede ir a donde quiere ir, su casa, trabajo o lo que sea. ¿Vale? Y eso es lo que ofrece. Fue un Eurostars que se desarrolló, que funcionó fenomenal y fue un proyecto realmente muy, muy bonito. ¿Podía ser un accelerator? No. O sea, es un producto altamente innovador, no existe eso, ¿vale? Tiene una oportunidad de negocio clara,
Y era posible en 2 años pasar de TRL4 porque ellos ya tenían los trocitos, digamos, era cuestión de integrarlos y de desarrollar bien los algoritmos de control y la física que está utilizando y la química que está utilizando es más que conocida, ¿vale? Y entonces era posible pasar de TRL4 a 6 durante el proyecto, un proyecto precioso. ¿Podría ser un accelerator? No. ¿Por qué? Porque no es disruptivo, es fácilmente copiable, digamos, ¿vale? Y además, la oportunidad no es de high growth. ¿Por qué? Porque tiene una oportunidad en el mercado clara, pero es en países que usan mucho el tren, que no son tantos, donde hace mucho frío en invierno, que no son tantos. Y por lo tanto es un Eurostars maravilloso, no convertible accelerator. Y este es el Eurostars. No sé si no veo nada en el chat, no veo manos levantadas, pero no sé si queréis preguntarme o comentarme algo. Uf, es la 1 menos 10, madre mía, cómo pasa el tiempo. Eva, yo quería preguntarte una cosa. A ver, ¿tú crees que dentro de todos estos programas, Eurostar sería el menos complicado para las pymes? En términos de solicitud y gestión, digamos, sí, es uno de los menos. Por ejemplo, la financiación en cascada, participar dentro de una convocatoria de financiación en cascada que otros están organizando financiados por la comisión es la otra forma. Financiación en cascada y Eurostars, ¿vale? Lo que pasa con Eurostars es que es largo. El proceso es, digamos, largo, pero no dificultó, no es complejo de Dios, es que no sé ni por dónde empezar, qué tengo que hacer. O sea, en ese sentido es mucho más asequible. A Porque eso me incluso la refería. memoria, sí, incluso la memoria, como me están haciendo preguntas y yo las contesto, además, las contesto de forma muy directa porque me limitan el número de caracteres, no tengo que estar tampoco escribiendo tanta literatura ajena a mí. No, no es tanto un tengo que escribir como ellos quieren que escriba. Y si no sé cómo se escribe una propuesta europea, pues casi no tengo opciones, ¿vale? En este caso es un lenguaje más natural para la pyme, es su lenguaje. No, no tiene que estar haciendo cosas raras en cuanto a la escritura, digamos. Y por eso también es más fácil. Vale, vale, gracias. Hay otros Eureka, ¿vale? Eureka no solo tiene el programa Eurostars, tiene otros programas. La diferencia es que Eurostars es, dentro de Eureka, el único que tiene una dotación presupuestaria específica asignada, ¿vale? Los otros Eurekas lo que dan, todo es muy parecido, todo es muy, muy, muy parecido, ¿vale? Lo que pasa es que sin asignación presupuestaria. Lo que da aquí Europa cuando te aprueba un Eureka es un sello. Dices, oye, eres un proyecto Eureka, ¿vale? Y con ese sello, cada socio se tiene que ir a la Agencia Nacional y decirle, oye, mira, soy un proyecto Eureka, busca presupuesto para mi proyecto, pero búscalo porque no está preasignado. Y claro, como la comisión no determina nada del presupuesto, pues tampoco determina nada sobre cómo tiene que ser la financiación. En España es el CEDETI el que suele encargarse de financiar los proyectos Eureka con socios españoles y entonces, como no le dicen nada, utiliza sus instrumentos habituales, que son de préstamo con una parte de lo que llaman anticipo no reembolsable, o sea, con parte del préstamo que te lo perdonan. O sea, hay un pequeño porcentaje que creo que es máximo del 30% de subvención y el resto es un préstamo, bueno, normalmente con unas tasas de interés bastante interesantes, con periodos de carencia, o sea, es un préstamo bonificado, es un préstamo blando, vamos a decir, con una parte de subvención, pero ya es una forma de financiación completamente diferente. Y aquí es donde entra el InnoWide que comentaba también, ¿vale? O sea, InnoWide a veces financia los Eurostars
A ver, y si no es para los Eureka, no Eurostars, porque como el Eurostars tiene su propia bolsa, pues va por otro lado, de alguna manera. Todo lo demás funciona igual, ¿vale? Solo que eso, la financiación es lo que no funciona igual. ¿Por qué os pongo aquí las open calls? Porque hay distintas modalidades Eureka. Voy a, voy a compartir pantalla en vez de solo la presentación para que le pueda dar el enlace y que lo veáis. Si le doy al enlace, estas son las open calls. Hay un Eureka para cooperación entre Francia y Singapur. Aquí no estamos. Francia y Corea del Sur, Alemania e Israel, Lituania, Canadá, Singapur. Los hay donde estarán todos los países, pero se centra en Quantum Technologies, ¿vale? Bueno, pues así hay varias. Tenemos que ver si encajamos en alguna de estas y luego dentro del CDTI, sacar sus parejas aquí, ¿vale? Tiene una con cualquier país europeo, además de Argentina, Chile, Singapur y Sudáfrica, ¿vale? Tiene una pensada para cooperación con países de Latinoamérica. También aquí cofinancia prima. Y luego tiene programas bilaterales específicos. Uno con Argelia, uno con Jordania, uno con Marruecos, uno con Brasil, con Corea, Cuba, Japón, China, Egipto, India, Malasia, México, Tailandia, bla, bla, bla. ¿Vale? Bueno, pues aquí los podemos encontrar. ¿Veis? Y las ayudas son las parcialmente reembolsables. Bueno, Eurostars es el Interempresas Internacional que os mencionaba, que es solo para Eurostars, ¿vale? De los préstamos típicos del CDTI, o sea, lo que os he comentado, lo tenéis todo aquí. Y estos son todos los programas que tenían bueno, que teníamos en la lista. No veo nada en el chat ni ninguna mano levantada. Yo os quería proponer una pequeña encuesta de cara a personalizar lo máximo posible la sesión de mañana. Pero antes de entrar en eso, no sé si alguien quiere preguntar algo de viva voz o comentar. Parece ser que no. Vale. Bueno, pues os pongo en el chat una pequeña encuesta para personalizar bien lo de mañana. Es esto que estáis viendo en pantalla. Es que, por favor, de todos los programas que hemos visto, ¿cuál os interesa más? Si le dais al enlace que he puesto en el chat, vais a poder teclear la respuesta y va a ir apareciendo en pantalla de forma anónima lo que cada uno estáis contestando. Vale, me parece buena idea. ¿Lo tienen que hacer ahora Parece... mismo? Sí, bueno, Mejor, ¿no? mientras lo vais pensando, hay varias preguntas. ¿Cuál de todo? Es que yo creo que tengo que ir pasando porque os hago más preguntas. Entonces, sí, si me podéis contestar ahora. Otra cosa es que luego alguien por mail me diga alguna cosa extra o lo que sea, que eso o lo ponga en el chat, pero vamos viendo por lo menos lo inicial. Interreg, Live y Horizonte Europa, ¿vale? Horizonte Europa, el Accelerator y Eurostars, ¿vale? Live vuelve a salir, Interreg vuelve a salir, Accelerator vuelve a salir, ¿vale?
Eurostars. Cuando no hay socios. Vale. Vale. Otra pregunta. ¿Y de verdad estáis pensando en participar en estos programas de alguna forma? O bueno, os interesa a título teórico, por si acaso, pero no necesariamente estáis de verdad pensando en participar. Este año, vamos a decir, este año. Como socios, ¿vale? En Horizonte Europa, ¿vale? Como socios o incluso como coordinadores, genial. Individualmente, a título teórico, ¿vale? Vale, tenemos ya una idea de proyecto y tenemos, vale, perfecto, genial. Vale. Vale, y la última pregunta, ¿alguna otra cosa que no necesariamente sea un programa, pero que haya algo que os haya generado especial interés? Yo propongo la búsqueda de socios para un proyecto europeo, para participar en un proyecto europeo. Vale, búsqueda de socios. La búsqueda de proyectos que necesiten socios, vale, el partnering, vale, ofrecer nuestra expertise, vale, vale, la gestión de IP, interesante, vale, 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 bueno, esto es redundante, de alguna manera ya me lo habéis dicho, que eso es lo que más os gustaría aprender en la sesión de mañana, a buscar socios y a buscar consorcios, las dos cosas. Eso coincide en casi todos vosotros, a buscar oportunidades, a buscar socios, a buscar consorcios y cómo abordar esa labor de enganche con unos y con otros. eh, y luego un poquito de escritura de propuestas para los que vais a escribir. Si alguien quiere corregirme en este resumen, Y a buscar convocatorias o dónde vale, encontrar convocatorias. sí, sí, eso, buscar oportunidades, Eso es. luego socios y consorcios y las negociaciones y luego redacción. Vale, 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 me queda claro. Pues con esto la preparo bien para mañana. Mañana es, de una forma u otra, esto es en lo que vamos a estar trabajando. Bueno, habrá una parte previa que es el cómo terminar de encontrar oportunidades, digamos, el último paso, porque todas las sesiones que hemos estado hablando estos días hablan de cómo encontrar oportunidades, ¿vale? Eso es de casi lo que más hemos hablado. Cómo dar el último paso en esa dirección y, y entonces lo siguiente, ¿no? ¿Cómo construyo mi idea?
porque le voy a tener que explicar, tanto si estoy escribiendo, si yo promuevo una propuesta o voy a entrar en la propuesta de alguien, ese alguien tiene que estar contando esta historia, qué necesidad hay del proyecto, por qué el estado del arte no cubre la necesidad, qué gran solución es la que yo propongo, cómo se traduce esto en objetivos de proyecto y qué plan articulo para cumplir todos esos objetivos que me dan lugar a una serie de resultados explotables que en algún momento llegarán a generar retorno de la inversión, return of investment. Esta es la historia que voy a tener que contar en la propuesta o que alguien está queriendo contar y yo tengo que darle las piezas que por mi parte necesite para poder contarla. Pero además tiene que ser en un escenario precioso. Tiene que quedar una propuesta que digas, que el evaluador de verdad le quiera decir a la comisión, financia este proyecto. Entonces, bueno, de ese tipo de cosas vamos a hablar mañana. Simplemente para que lo sepáis un poco. Bueno, yo en principio por hoy, como no contaría mucho más, me preparo bien la sesión de mañana. Sí, pues muchísimas gracias, Eva. Recordaros que mañana la sesión empieza a las 11, Sí, mañana es más ¿vale? larga. Sí, porque es un poquitín más larga y da comienzo a las 11. Vale, Entonces, dime. los que ya tengáis en mente algo para participar seguro, ¿vale? Yo os pondría como deberes, ya que acabamos pronto, pues aprovechar este ratito que de todas formas tenéis reservado para el curso. En una hoja, apuntaros cuál sería el título de ese algo. Bien el título de la propuesta que pensáis preparar, o bien el título de vuestro expertise o de lo que querríais hacer, de vuestra pieza de puzzle que querríais hacer en el consorcio de alguien, que le pongáis título y luego que penséis, que hagáis un poco de abstract, imaginaros que pongo título, bolis rojos. Digo, pues mira, es que tengo una tinta súper especial capaz de hacer bolis rojos para los astronautas, no sé qué, no sé cuántos, me lo estoy inventando sobre la marcha, entonces claro, queda una tontería, ¿no? Nada, pequeñas notas de qué hay detrás de ese título. eh, y luego, es un folio, escrito a mano. El título, pequeñas notas de qué hay detrás de ese título. Si os vais a ser socios de alguien, bien, pero si estáis pensando en que sea una propuesta, así con guiones, oye, pues me faltaría un experto en tal, un experto en cual, un experto en tal y un experto en tal, porque yo solo soy capaz de hacer esta parte. Y bueno, si tenéis una estimación de o bien esta pieza o bien este proyecto, necesitaríamos pues o 200 o 300.000 y un año de trabajo o 5 años de trabajo. Un poquito así, en una hoja, que traigáis el thinking hecho, porque así lo podemos hacer mucho más práctico. ¿Vale? Yo os puedo ir guiando y vosotros lo vais haciendo y vamos viendo, etcétera, etcétera, porque si no va a ser otra vez todo teórico, porque no vamos a tener, o sobre un caso mío que no necesariamente es el vuestro. Entonces, si traéis ese thinking hecho, será muchísimo más productivo. Porque si no lo traéis, o vamos a trabajar sobre casos de otros, míos o lo que sea, o en base, en hipotético todo, o vais a estar pensándolo sobre la marcha y entonces os va a salir todo muy precipitado, que os vais a ir dando cuenta de que eso en realidad no era, no lo vais a estar haciendo de verdad. Así es más real que solo simulado. Muy bien, pues espero que lo hagáis así. Mañana hagáis un poquito de tarea y mañana lo traigáis hecho. Muchas gracias, Eva, por la